La vida cristiana victoriosa. Por Watchman Nee. El señor de M. Pantón contaba la historia de una niña esclava africana que iba a ser subastada. Dos hombres hicieron ofertas para comprarla. Los dos hombres eran malvados. La niña esclava sabía que su vida sería desgraciada en las manos de cualquiera de los dos. Así que lloraba mucho. De repente, un tercer hombre se añadió a las ofertas. El precio continuó subiendo hasta que los dos primeros hombres no pudieron afrontar más la oferta. Así que la niña fue comprada por el tercer hombre. Él inmediatamente llamó a un herrero para que rompiera las cadenas de la niña. Entonces le anunció su libertad, diciendo: te compré no para que seas mi esclava, te compré para darte la libertad. Habiendo dicho esto, se fue. La niña quedó perpleja por unos minutos. Entonces volvió en sí y corrió tras el hombre, declarando que desde ese momento hasta el día de su muerte sería su esclava. Ahora, el amor de este hombre hacia la niña esclava se parece mucho al amor de Cristo hacia nosotros. Y al ser obligados por su amor nosotros también le diremos al Señor que de aquí en adelante somos sus esclavos voluntarios. Dios nos ha comprado y nos ha llevado a través de la muerte y la resurrección. Hemos recibido sus muchas misericordias y por lo tanto, debemos presentarnos a Dios como sacrificio vivo. Romanos 6 habla de presentarnos nosotros mismos, en especial nuestros miembros, a Dios, mientras que Romanos 12 habla de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Hay mucho incluido en esta última consagración. En nuestras exposiciones anteriores hablamos acerca de entregamos a Dios y creer para así poder vivir la vida de Dios y cumplir su demanda. La demanda de Dios no es otra que nos consagremos enteramente a Él. Esa demanda lo incluye todo. Es algo que no podemos hacer por nosotros mismos, solo a través de Cristo morando en nosotros podemos responder a esta demanda. Hablando naturalmente, no podemos, pero ahora, a través de Cristo, podemos. Porque hemos recibido misericordias, ahora podemos. Era la costumbre en el Antiguo Testamento que un esclavo hebreo sirviera a su amo durante 6 años. En el 7º año podía ser libertado. Si él decía que amaba a su amo y no quería ser libre, su amo lo traía al juez y después a la puerta para que le horadaran la oreja con una lesna. De ese modo serviría a su amo para siempre. Si compra siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre, sin pagar nada. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, su mujer saldrá con él. Si su amo le da mujer, y ella le da a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán del amo, y él saldrá solo. Pero si el siervo dice terminantemente, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante Dios y lo llevará a la puerta o al poste de la puerta, y su amo le horadará la oreja con lesna, y él le servirá para siempre. Éxodo 21:2-6. Dios nos ha salvado y nos ha comprado con su sangre. No nos ha redimido con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de su propio Hijo. Al principio, muchos cristianos se sienten obligados a servir a Dios por causa de su conciencia, hasta el día en que verdaderamente conocen la hermosura de Cristo y no pueden evitar presentarse al Señor voluntaria y gozosamente. Y cuando se ofrecen así, el Señor los traerá a la puerta y horadará su oreja con una lesna. El dintel de la puerta era donde se acostumbraba a aplicar la sangre en el tiempo de la Pascua. Hoy también han derramado su sangre, porque han sido traídos a la cruz. Aman al Señor y por tanto quieren ser sus esclavos para siempre. Porque Él los ama, les servirán para siempre. Ahora, si usted es como esos cristianos, usted no puede dejar de decir, Señor, tú me amaste, me salvaste y me liberaste. Te amo, debo servirte para siempre. Lo que debemos presentar. 1. Personas. Lo primero que debemos presentar es a nuestros seres queridos.
Si usted no ama al Señor más que a sus padres, su esposa, sus hijos y sus amigos, usted no puede ser discípulo de Cristo, pero si usted le ofrece todo al Señor, nadie más ocupará y controlará su corazón por el resto de su vida. La razón por la que Dios lo salva es para poseerlo. Muchas lágrimas, muchos afectos humanos y muchos corazones entristecidos tratarán de hacerlo retroceder. Sin embargo, usted debe decir: Señor, todas mis relaciones con personas las he puesto en el altar. Me desligo de todas ellas. La esposa de Paul Redder estaba enferma. Muchas personas le preguntaban a este ministro de Dios por qué no oraba por su esposa. Él contestaba que el Señor todavía no le había pedido que orara por ella. Un hermano le preguntó si él no se sentiría terriblemente triste si su esposa partía de este mundo. Él contestó que ella ya había partido, ya que el hermano Rader anteriormente había ofrecido a su esposa en el altar de la consagración. Dios deseaba que un siervo del Señor renunciara a su mejor amigo. Y su respuesta a Dios fue la siguiente: estoy dispuesto si tú así lo deseas. Dios nos da la vida triunfante para que podamos obedecer su voluntad, así como también conocer su voluntad. Nunca piense que la vida victoriosa es solo negativa, no pecar. También, hablando en forma positiva, nos capacita para comunicarnos con Dios y obedecer su voluntad. Dios nos da esta vida no para que se cumpla nuestro propósito, sino para que nosotros cumplamos el propósito de Él. Por lo tanto, ningún cristiano debe estar aferrado a otra persona, sin presentar en el altar a todas las personas y amistades en nuestra vida. No podemos satisfacer el corazón de Dios. Las personas deben irse. Tenemos que poder decir de todo corazón: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 73:25. También necesitamos poder decir: amaré al Señor mi Dios con todo mi corazón, y con toda mi alma, y con toda mi mente. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Mateo 22:37. Siempre he apreciado mucho a nuestra hermana Margaret Barber. Ella amaba verdaderamente al Señor con todo su corazón, alma y mente. Después de su muerte, las palabras siguientes se encontraron escritas en su Biblia después de Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente. Señor, te doy gracias porque nos has dado este mandamiento. Cuán a menudo nos sentimos afligidos y preocupados por tener que observar los muchos mandamientos de Dios. En cambio, debiéramos decir lo que la hermana Barber escribió: Señor, te doy gracias, porque nos has dado este mandamiento. En este asunto de la consagración, Dios no le permitirá que usted se aferre ni aun a lo que Él mismo le ha dado. Él no le permitirá aferrarse a su padre o su madre, su esposa, sus hijos y sus amigos. Hasta el Isaac nacido de la promesa tiene que ser puesto en el altar. El fracaso de muchos cristianos hoy se debe a que se enredan con las personas. 2. Asuntos de importancia. No solo debemos ofrecerle a Dios las personas que amamos, sino también muchos de nuestros asuntos. ¿Cuántos son los asuntos que usted decide llevar a cabo sin buscar la voluntad de Dios? Un hermano decidió que debía graduarse el primero en su clase y también ser el primero en el examen de ingreso a la universidad. Como resultado, empleó todo su tiempo y energía en la educación. Después que conoció la victoria, sin embargo, puso este asunto en las manos de Dios y se resignó libremente a lo que fuera su voluntad. Aunque puede ser bueno emplear una gran parte del tiempo en su negocio, no será ventajoso para usted si, como consecuencia, su comunión íntima con Dios sufre. Si usted tiene cierta expectación en su negocio a la cual no renunciará, entonces sentirá simplemente que debe alcanzar su meta. En ese caso tiene que consagrar su negocio. Usted no debe ser dominado por el poder de ninguna cosa.
Muchos hermanos esperan sobrepasar a otras personas a través de la educación. Este es su deseo lleno de orgullo. Yo no digo que deben dejar la escuela, solo digo que deben estar dispuestos a dejarlo todo si el Señor los llama. Una historia verdadera puede quizás ayudar a ilustrar lo que acabo de decir. Un hermano cristiano era huérfano y la situación de su familia era muy precaria. Escribía bien y también tenía un excelente talento musical. En el orfanatorio, otros aprendían carpintería y albañilería, pero él pudo ir a la escuela secundaria porque obtuvo varias becas. Al terminar 2 años de educación universitaria, la administración de la escuela tenía la intención de enviarlo a la Universidad de St. John, en Shanghái, por otros 2 años más, antes de enviarlo a Norteamérica para estudios superiores. La condición era que debía servir en su propia universidad cuando regresara del extranjero. Su madre y su tío escribieron para felicitarlo. Ahora, hasta este momento él todavía no era cristiano. Pero hace 2 meses este joven fue salvo y al mismo tiempo consagró su vida a Dios. Un día, durante este periodo desde su conversión, le pregunté cuál sería su decisión final con respecto a su educación futura. Respondió que había decidido aceptar la oferta de la escuela. En realidad, estaba a punto de firmar el acuerdo. Aún me dijo que yo debía conocer y apreciar su ambición después de haber sido su compañero de escuela durante 8 años. Cuando nos despedimos, le dije, hoy somos hermanos. Pero cuando regreses de los Estados Unidos, me pregunto si todavía serás mi hermano. Al escuchar esto, él fue al Señor y oró, Dios, tú conoces mi ambición, sin embargo, tú me has llamado. Por mí mismo no puedo dejar mi ambición. Señor, si es tu voluntad, estoy dispuesto aún a ir a las regiones rurales y predicar el Evangelio. Después que terminó de orar fue al director de la escuela y le dijo que no firmaría el acuerdo, puesto que no iba a ir a la universidad. El director pensó que se había vuelto loco. Pero él le dijo que el Señor lo había llamado a predicar el Evangelio. 4 días después su tío, sus primos y su madre todos vinieron a verlo. Su madre lloraba diciendo, todos esos años desde que tu padre murió he trabajado duro con la esperanza de que un día podrías ir muy lejos. Hoy tienes la oportunidad de avanzar, pero la rechazas. Su madre lloraba y lloraba. Su tío también dijo, antes que entraras al orfanatorio, yo te cuidé. Aún cuidé a tu madre. Ahora tú debes tomar la responsabilidad de estas 2 familias. Tus primos aquí no tienen el dinero para ir a la escuela, pero tú has recibido una oportunidad tan espléndida y sin embargo, estás intentando tirarla por la borda. Hasta vinieron a mí para decirme, Señor Nee, sus padres no necesitan que usted los ayude, pero nosotros necesitamos que Él nos sostenga. Nuestro hermano estaba verdaderamente en una encrucijada muy crítica. Así que le preguntó al Señor qué debía hacer. Finalmente vio que le debía al Señor infinitamente más de lo que le debía a los hombres. Y como resultado obedeció a Dios. Más tarde, cumplió su responsabilidad con su madre y con su tío supliendo sus necesidades, aunque nunca pudo llegar a lo que previamente esperaban de él. Todos nosotros debemos presentar nuestro servicio a Dios. No digo que todos tienen que salir a predicar, pero lo que digo es que todos debemos ofrecer todo a Dios. El error de hoy yace en malinterpretar la consagración como predicación, aunque nos consagramos para hacer la voluntad de Dios. Muchos, cuando se consagran verdaderamente descubren que el Señor, lejos de querer que sean ministros del Evangelio, quiere que trabajen duro en los negocios para que puedan apoyar la obra de Dios que otros están haciendo. 3. Objetos. No solo personas y negocios, sino también necesitamos consagrar muchas cosas al Señor. Para algunos pueden ser ornamentos, para otros, pueden ser propiedades, aún para otros, vestuario. Lo que necesita consagrarse tal vez no sea mucho, pero usted no debe permitir que algo pequeño permanezca como un obstáculo en su vida.
En la consagración, quizás los adornos de oro y los vestidos de moda o el dinero mismo le deben ser quitado. Sin embargo, esto no debe tomarse como una ley. Muchos desperdician su dinero, y esto es inaceptable ante Dios. Muchos acumulan su riqueza, y esto es igualmente desagradable ante Dios. El desperdicio no tiene lugar ante el Señor, pero tampoco la acumulación para sí mismo tiene lugar ante Él. No tenemos que usar todo el dinero de una vez, pero debemos transferirlo todo a la cuenta de Dios. No hay tal enseñanza acerca del diezmo en el Nuevo Testamento, puesto que todo debe ser puesto en las manos de Dios. El día que usted trae algo de dinero a su casa, debe orar: Señor, todo este dinero es tuyo. De él tú me diste para los gastos de mi casa y no es que yo te daré las obras después que lo he usado. No me atrevo a decir que Dios necesariamente lo tomará todo de usted. Sin embargo, después que usted realmente se lo ofrece, todo es de él de igual manera. Me avergüenza decirlo, pero hay muchos hermanos y hermanas que no parecen pertenecer al pueblo de Dios a causa de algunos adornos en su hogar, alguna ropa que usan o alguna propiedad que mantienen. Si Dios lo toca y trata con usted acerca de estas cosas, debe ofrecérselas a Él. Muchos santos ancianos deben ser cuidadosos al escribir su testamento. Lo que escriben ahí con frecuencia revelará la clase de cristianos que son en realidad. Dios lo ha sacado a usted y a su propiedad fuera del mundo, usted no debe permitir que vuelva al mundo. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto ni un casco quedó atrás. Nosotros por lo tanto no debemos dejar ni un casco en el mundo. Nosotros no somos capaces de hacer tal cosa, somos débiles, pero gracias a Dios, todas las cosas son posibles por medio de Él. Pues no dice su palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Esto significa que cuando soy capacitado por el Señor, yo puedo hacer todas las cosas, hasta desprenderme de bendiciones materiales valiosas. Aunque por nosotros mismos somos incapaces de ofrecerlo todo, sin embargo, a través de aquel que nos capacita podemos hacerlo. Porque Cristo es ahora nuestra vida, por tanto, lo podemos todo. Muchos jóvenes y señoritas dan ofrendas al Señor cuando tienen solo un poco de dinero. Pero, cuando su dinero aumenta, dan menos que antes. Si el Señor tiene nuestro corazón, también debe tener nuestra chequera. El corazón es importante, pero también lo es el dinero. A menos que la chequera esté abierta, el corazón nunca se abrirá. 4. El yo. No solo personas, negocios y cosas necesitan consagrarse, la última cosa que debe consagrarse es su propio yo. Usted debe ofrecerse a Dios para hacer su voluntad. Yo no sé lo que le depara el futuro, pero una cosa sé, que Dios tiene un propósito definido para cada uno de nosotros. Tal vez no sea en el camino de la prosperidad, ni necesariamente sea en el camino del sufrimiento. Sin embargo, independientemente de si es bendición o sufrimiento, usted debe estar dispuesto a ofrecerse a la voluntad de Dios. Muchos que están dispuestos a ser usados por el Señor son llenos del Espíritu Santo y viven una vida victoriosa porque se han consagrado a Dios. ¿Qué debemos presentar? Debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Las Escrituras no nos dicen ni una sola vez que debemos presentar nuestro corazón, nos dice que presentemos nuestro cuerpo. Porque nadie que se ha presentado a sí mismo a Dios deja su cuerpo sin presentar. Presentamos nuestro ser entero al Señor. De ahora en adelante, nuestra boca, oídos, ojos, manos, pies, sí, nuestro cuerpo entero, no es más nuestro. No somos más que los administradores de Dios. De ahora en adelante, las 2 manos, los 2 pies, los 2 oídos y todo lo demás, todo pertenece al Señor, y nosotros no tenemos más derecho sobre ellos. Es interesante que cuando un joven hermano en el Señor murió, su anciano padre dijo a los que portaban el féretro que fueran cuidadosos en su manejo del cadáver porque, a través de la consagración,
Este cuerpo había sido el templo del Espíritu Santo durante más de 20 años. Seamos como ese joven y no esperemos que la muerte llegue antes de presentar nuestro cuerpo a Dios. Hoy el Espíritu Santo mora en nosotros, el Señor ya habita en nosotros. Y por eso la palabra de Dios dice esto en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hay un himno que tiene estas palabras desafiantes: toma mis manos, y que se muevan al impulso de tu amor, toma mis pies y que sean rápidos y hermosos para ti. Toma mi amor, Señor. Pongo a tus pies todo su tesoro. Tómame a mí, y seré solo tuya, para siempre. Las palabras de este himno son la descripción adecuada de una consagración total. Es presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Nadie puede decir que el cuerpo es suyo. No, en nuestra vida diaria nuestro cuerpo entero es del Señor, nosotros solo somos administradores de él. Cierta vez, en el día del Señor, cuando el plato de la ofrenda llegó ante una niña de 13 años, ella pidió que por favor bajaran el plato al piso. Cuando el plato llegó al suelo, ella se paró sobre él. No tenía dinero, así que se dio a sí misma. Hoy también nosotros debemos poner todo nuestro ser en la ofrenda, tanto como los seres queridos, nuestros asuntos y los objetos de nuestro interés. Cuando damos dinero en el día del Señor, también nos damos a nosotros mismos. Si nosotros nos quedamos fuera, Dios no aceptará nuestro dinero. A menos que Él nos obtenga a nosotros, no le interesa obtener lo que es nuestro. Sin embargo, una vez que Él tiene nuestro ser, Él automáticamente tendrá lo que es nuestro también. Tal vez el Señor quiera que usted sea un buen hombre de negocios. Nosotros no escogemos el trabajo específico de nuestra vida, simplemente le decimos a Dios que de ahora en adelante haremos su voluntad. Los resultados de la consagración. ¿Cuáles son los resultados de la consagración? Uno lo encontramos en Romanos 6 y otro en Romanos 12. Muchos no se dan cuenta, pero hay una gran diferencia entre esos dos resultados. En Romanos 6, la consagración nos beneficia porque hace que llevemos fruto para santificación. En Romanos 12, la consagración beneficia a Dios en que su voluntad será hecha. El resultado de la consagración en Romanos 6:22 es, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis vuestro fruto para santificación y como fin, la vida eterna. Día tras día, usted puede vivir una vida victoriosa. El resultado de la consagración en Romanos 12, sin embargo, es para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted no debe suponer que el entregarse, creer y alabar es suficiente. Hay un acto final, que es el ponerse en las manos de Dios para que Él pueda manifestar su santidad a través de su cuerpo. En el pasado, usted no tenía fuerza para consagrarse, ahora, habiendo cruzado el umbral de la victoria, puede ofrecerse a sí mismo. Por favor, recuerde que antes no tenía manera de colocarse en las manos de Dios, ahora, sin embargo, no es más una cuestión de poder, sino una cuestión de querer. En otro momento el problema era que no podía hacerlo, en el presente, es que no lo hará. Un hermano en Australia se había entregado a Dios por completo. Un día en un tren, unos amigos necesitaban un jugador más para poder jugar a las cartas. Le pidieron que se les uniera. Su respuesta a esos amigos fue que lo lamentaba, pero que no tenía manos, porque estas manos que tenía no le pertenecían más a él, sino a otra persona. Esas manos eran un apéndice de su cuerpo, él no tenía derecho ni se atrevía a usarlas. Usted debe tener la misma actitud que este hermano. No se atreva a usar sus manos, sus pies o su boca porque ahora son del Señor. Cada vez que confronte una tentación debe decir que usted no tiene manos. Esto es consagración de acuerdo con Romanos 6. Tal consagración lo santifica y lo capacita para llevar fruto de santificación.
Por esa razón, la consagración debe ser el primer acto tanto como el primer fruto después de la victoria. La consagración en Romanos 12, por otro lado, es por causa de Dios, presentar su cuerpo como un sacrificio vivo. Tal consagración es santa y aceptable a Él. Mantenga en mente aquí que esta consagración es con el propósito de servir a Dios. El capítulo 6 tiene en perspectiva la santificación personal, mientras que el capítulo 12 tiene en perspectiva la cuestión de la obra del Señor. Tanto el capítulo 6 como el capítulo 12 hablan de la cuestión de la santificación o santidad. ¿Qué es santificación? Quiere decir ser apartado para ser usado exclusivamente por una persona en particular. Antes, las personas, los asuntos y los objetos podían tocarme porque yo vivía para mí mismo. Ahora, sin embargo, soy enteramente de Dios. En una ocasión el chofer de un ómnibus no me dejó subir cuando intenté abordarlo en Jasfield Park. Al mirar con cuidado, noté que era un ómnibus de alquiler y no un ómnibus público. Hablando figurativamente, cada cristiano está alquilado, pero desafortunadamente muchos parecen ser ómnibus públicos. No somos para el uso público, somos en cambio alquilados, apartados enteramente para la voluntad de Dios. Romanos 12 nos muestra que independientemente de nuestra profesión, o esposo o esposa, nuestros hijos, dinero o tesoro, todos debemos ser, completa y lealmente, para Dios. Debemos presentarnos a Él con sinceridad de propósito y creer en el momento que Él nos ha aceptado porque esto está de acuerdo con su voluntad y propósito. Dios no busca nuestro fervor transitorio. Él no estará satisfecho hasta que ofrezcamos nuestro propio ser enteramente a Él. No estará complacido hasta que no lo hayamos ungido con nardo puro. Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y reclinado a la mesa, vino una mujer con un frasco de alabastro de ungüento de nardo puro de mucho precio, y, quebrando el frasco de alabastro, lo derramó sobre la cabeza de él. Marcos 14:3. A menos que compartamos con él toda nuestra vida, él no es glorificado. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su escasez echó todo lo que tenía, todo su sustento. Marcos 12:44. Todo debe ser ofrecido a Dios. Hemos sido levantados de entre los muertos y hemos recibido las misericordias de Dios. Por lo tanto, nuestra consagración es aceptable a Él y al mismo tiempo es nuestro culto racional. Todos los cristianos, no solo los creyentes especiales, deben consagrarse a sí mismos. La sangre del Señor nos ha comprado, le pertenecemos a Él. Su amor nos obliga y en consecuencia, queremos vivir para Él. ¿Qué clase de sacrificio es el que le ofrecemos a Dios? De acuerdo con su palabra, debemos ser piedras vivas y en consecuencia, seguir viviendo, por tanto, somos sacrificio vivo. El sacrificio en el periodo del Antiguo Testamento era muerto, pero nosotros hoy somos sacrificio vivo. Al presentar así nuestro cuerpo, el resultado final es el siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Esta es la gran meta que tenemos que alcanzar. En el pasado hemos hablado mucho acerca de que Dios tiene un propósito eterno que debe ser cumplido en su Hijo. Su creación, su redención, su derrota del diablo y su salvación de pecadores son todos con ese propósito. Sabiendo cuál es el propósito eterno de Dios, podemos cumplir lo que Él quiere que cumplamos. No estamos aquí solo con el fin de salvar almas. Estamos aquí también para el cumplimiento de su propósito. Sin la consagración, no es posible que podamos ver que la voluntad de Dios es buena. Muchos hoy día se asustan con solo la mención de la voluntad de Dios. Se sienten muy incómodos y amenazados. Sin embargo, Pablo testifica que una vez que hemos presentado nuestro cuerpo como sacrificio vivo podemos comprobar cuál es la buena y aceptable y perfecta voluntad de Dios.
Podemos cantar acerca de las bondades de su voluntad. Podemos decir aleluya, su voluntad es por cierto buena. Es buena y no mala. Es provechosa, porque Dios no tiene malos pensamientos. Qué cortos de vista somos a menudo. Dejamos de ver la excelencia de la voluntad de Dios. Un hermano oraba bien un día, diciendo, Señor, pedimos pan, y pensamos que nos darás una piedra. Pedimos pescado, y pensamos que nos darás una serpiente. Pedimos un huevo, y pensamos que nos darás un escorpión. Pero, Señor, cuando oramos por una piedra, lo que tú nos das es siempre pan. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Lucas 11:12. A menudo no entendemos el amor de Dios y su voluntad. No sabemos que sus pensamientos hacia nosotros son apacibles y buenos, sumamente buenos, y no malos. Porque así dice Jehová, cuando se hayan cumplido 70 años para con Babilonia, yo os visitaré y estableceré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, declara Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros un porvenir y una esperanza. Jeremías 29:10-11. Con cuánta frecuencia murmuramos en el momento, pero probablemente 2 años después lo alabaremos. ¿Por qué no alabarlo ahora? La voluntad de Dios no solo es buena, sino también perfecta. Lo que Él ha preparado para aquellos que le aman no es nada menos que lo que es más provechoso. En posesión de tal conocimiento, usted estará complacido con su voluntad. Presentará su cuerpo que es santo y aceptable a Dios. Aceptará su voluntad porque tiene confianza que su voluntad es buena y perfecta. Deseo que pueda realizar este último acto diciendo a Dios desde su corazón, Dios, soy enteramente tuyo. De aquí en adelante, no viviré más para mí mismo. Al realizar este último acto, usted ahora habrá cumplido todas las condiciones para la victoria. La consagración es la primera tanto como la última faceta de la vida victoriosa. Crea que Dios ha aceptado su consagración. Una vez hecho, está hecho. Así se sienta frío o caliente, si se ha consagrado con todo su corazón, todo irá bien. Digo esto para convencerlo por última vez de que deje de mirar al sentimiento. De aquí en adelante, usted pertenece al Señor y puede ser usado solo por Él. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.